Muy bien, saludo especial para todos ustedes, los amigos que a esta hora están en sintonía. Qué rico estar con ustedes, qué bueno poder conversar con ustedes a esta hora. Gracias por permitirme a esta hora del mediodía llegar hasta sus hogares. Gracias por permitirme a esta hora del día, cuando ha pasado la primera parte del día y están dispuestos a vivir la segunda parte y están haciendo una pausa. Gracias por permitirme a mí estar con ustedes y gracias por vivir esta experiencia grande y esta experiencia de reflexión y de entender la vida. Vamos a iniciar. Hoy tengo una invitada especial. Hoy está conmigo Luz Marina Locarno. Doctora Luz Marina, bienvenida. ¿Cómo está usted, doctora? Qué rico saludarla. Contenta de estar acá, padre. Bienvenida, adelante. Tome asiento usted, está en su casa. Bueno, chévere. Es la primera vez que está así en este nuevo set mío, ¿no? Sí, estoy viendo que estamos estrenando set. Estamos estrenando set. Usted y yo estamos estrenando set. Ya yo he realizado algunos programas acá, pero los estoy estrenando. Doctora, hoy un tema que me parece supremamente importante. El famoso bullying, en su expresión inglesa, o matoneo, como se conoce en la expresión española. ¿Cómo lo definimos? Bueno, lo definimos básicamente como todo aquel tipo de comportamientos o actitudes que ejerzan violencia entre iguales. Esa es la característica básica del bullying escolar, es la violencia entre iguales. Hay gente que se confunde cuando habla de que los profesores ejercen bullying sobre los estudiantes. Eso tiene otra forma, otra figura. El bullying o matoneo escolar se caracteriza porque es violencia entre iguales, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y el famoso ciberbullying. Ahora, doctora, ¿tiene que ser continuo? Sí, debe porque presentarse. ¿cómo separar un acto de violencia aislado de bullying? Porque es que me he encontrado en la prensa o me he encontrado en la radio con que llaman bullying a lo que realmente es una agresión física. De acuerdo. Debe ser intencional, Ajá. ¿sí? Debe ser continuada a través del tiempo. Ajá. Y debe ser ejercida por la misma persona y obviamente debe ser la misma víctima. Es decir, que la intencionalidad del agresor es hacer sentir mal, ¿verdad?, a la víctima en este caso. Y pues obviamente es importante que los profesores, padres de familias, que estamos atentos de los menores, de los cambios comportamentales de los menores, nos demos cuenta de que algo está ocurriendo para poder intervenir a tiempo. Se ha presentado siempre, el bullying es un fenómeno de siempre, o sea, eso que no es nuevo, eso es vino viejo en botellas nuevas, así es, ¿sí? Así es, pero ha sido siempre, padre. Sí, no, siempre ha habido matoneo, pero con todo respeto creo que nuestras debilidades psicológicas de hoy, sí, claro, o las características psicológicas de hoy, para no hacer una valoración, nos predisponen más a eso. Pues claro, yo estoy en un colegio público, ¿verdad? Yo estoy en Francisco de Paula Santander, en un colegio público, y claro que había ejercicios de matoneo, y claro que había ejercicios de que quien se dejaba, se la montaban y lo coquinaban. Pero de alguna manera éramos más fuertes, comillas. No sé si es una mirada narcisista la que hago de esa realidad, pero como que éramos más fuertes psicológicamente para enfrentar ese tema. Hoy me encuentro con unos niños más débiles porque tienen más socavada las bases emocionales y las bases psicológicas que serían la muralla con la cual podrían defenderse de estas situaciones. Claro, por supuesto, la ausencia de nosotros, de los padres, en el hogar, el que ellos no se sientan acompañados, el que no se sientan amados, porque realmente es que los chicos de hoy no se sienten amados, pese a todas las cosas materiales que los padres podemos suministrar, materiales, comodidades, tecnología, ¿sí? Los chicos no se sienten amados y eso se va a reflejar en su relación, en su interacción con otros, obviamente en la escuela. Es algo bien importante porque el niño que se siente rechazado, no amado, no aceptado, que no está fortalecido en valores, es un chico que va a tener dificultades, va a ser o posiblemente el agresor o va a ser la posible víctima. Quiero precisar, el bullying es maltrato físico o psicológico intencional y constante que un niño recibe por parte de uno u otros de sus pares que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. Esto para ir dejando bien claras las cosas. Ahora mi pregunta por las causas. ¿Por qué se da el bullying? ¿Por qué uno se vuelve agresor o el matón en una relación
o por qué alguien permite ser matoneado o padecer el bullying? Bueno, hablemos del agresor, porque básicamente siempre estamos hablando de la víctima, pero el agresor juega un papel fundamental, sobre todo en la intervención de nosotros hacia el agresor. El agresor en algún momento pudo, en la mayoría de los casos, es víctima también, padre. Ajá. Es víctima en su hogar, de su propia familia, es víctima de violencia física, psicológica, sexual. El agresor puede tener problemas de aprendizaje. Ajá. Que le dificultan desempeñarse igual que sus compañeros de clase, y al sentirse en desventaja a nivel intelectual en sus capacidades, la violencia es una opción, ¿verdad?, para no sentirse minimizado. El agresor en un porcentaje inferior puede estar padeciendo algún tipo de trastorno de inicio de infancia y adolescencia. Eso quiere decir que este chico puede estar padeciendo trastornos como el déficit de atención con hiperactividad, o puede ser un chico con el inicio de un trastorno bipolar o un trastorno negativista desafiante, que por supuesto son entes distintos a lo que puede ocurrir en la familia. Tiene que ver con la parte genética, tiene que ver con alteraciones del sistema nervioso, y entonces la forma de relacionarse de este chico con otros es solo a través de la agresión. Entonces tenemos primero, que el agresor es posiblemente una víctima en casa, está siendo víctima en casa o fue víctima alguna vez de bullying, se cansó y encontró con la agresión una forma de defenderse, de no ser víctima. Y dos, que puede estar padeciendo de algún trastorno de inicio de infancia y adolescencia, como los que les acabo de mencionar, y que de una u otra forma estos repercuten en su forma de relacionarse en el aula de clase. El otro día leí una frase que me impactó, que decía: el sano no tortura. El sano no tortura. Solo tortura el que ha sido torturado o el que está enfermo. O el que está enfermo, sí. De hecho, las cifras altas de violencia escolar nos están mostrando que estamos enfermos, padre, que hay que prestar atención, que hay que buscar las maneras de sanar las mentes y los corazones de nuestras infancias, porque imagínese qué va a ocurrir. Una pregunta, un matón de estos, comillas, un niño de estos, agresor, en el caso del bullying, puede estar repitiendo la conducta de un papá que matonea en casa? Claro que sí. La violencia también puede ser aprendida. Hay familias adictas al conflicto, ¿sí? Y cuando hablamos de la adicción también hablamos de la configuración. Hoy sabemos que hay configuración neuronal, es decir, que a través de las redes neuronales se forman ciertas vías que conducen a la violencia. Y en las casas donde hay constantemente violencia, sobre todo en la pareja, los chicos aprenden estas formas conductuales, ojo, y se instaura el patrón también a nivel neuronal, y solo se saben relacionar a través del conflicto, a través de la agresión. Así que sí, claro que también es posible que el agresor, el niño agresor, haya aprendido este comportamiento de los padres. De hecho, uno los ve cuando se manda a llamar al padre de familia, ¿sí?, para ponerlo al tanto de lo que está ocurriendo, y el padre de familia, a veces, yo tuve la oportunidad en una institución de participar en ese proceso de intervención en un caso de violencia escolar bastante grave, y cuando llamamos al padre al agresor a la reunión de padres de familia para buscar soluciones, ojo, no para excluir al niño, para buscar soluciones, para poder ayudar al niño agresor también, el padre llegó, no dijo ni buenos días, sino que lo primero que hizo fue que le dio una bofetada al hijo frente a nosotros. Entonces, mírate que ahí uno sabe inmediatamente, ahí no había nada que preguntar, ¿de dónde era el problema? El problema era el padre, y el que necesitaba ayuda precisamente era el padre. Entonces sí, los chicos aprenden estas formas de relacionarse de la violencia a través de la primera escuela. ¿Cuál es la primera escuela? La casa. ¿Y quiénes son los primeros maestros? Los padres. A ver, con todo respeto, me parece hipócrita un poco la ciudad, un poco la región, un poco el país, un poco la sociedad. Hacemos un escándalo con los casos de bullying, pero no tenemos unas políticas serias de familia que nos permitan un ambiente sano, o por lo menos un ambiente resiliente, donde la gente pueda saludablemente desarrollarse. De acuerdo. Porque hacemos un escándalo. Es noticia en los periódicos, es noticia en la televisión, es noticia en todas partes. Y nos alarmamos.
verdad, bullying. Pero ven acá, ¿no es acaso esa una expresión de la enfermedad social que vivimos? Por supuesto, y por ejemplo, cuando los colegios convocan a las reuniones de escuela para padres. ¿No va nadie? No va nadie, padre, se molestan, se enojan. ¿Cuál tanta reunión? ¿Por qué tanta reunión? Yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, ¿sí? Eso siempre y cuando el hijo de él no sea la víctima. Porque inmediatamente el hijo de él o de ella sea la víctima, entonces ahí sí generalmente aparecen en el colegio. No, y tampoco abrimos espacios para programas como estos. No abrimos espacios para... no es noticia ni para la prensa, ni para la radio, ni para la televisión. Ejercicios que busquen el respeto de la diferencia, ejercicios que busquen la construcción de ambientes sanos, ejercicios de resiliencia, ejercicios de asertividad. Eso no son trabajos, ejercicios de liderazgos, eso no son noticias. Entonces, somos ahí, me parece, bastante hipócritas y bastante incoherentes. No se le da la importancia, padre, porque, por ejemplo, a uno lo llevan a los colegios como un bombero. Sí, claro. Se presenta un caso vaya, en particular, apaga el incendio. vaya a apagar el incendio con los padres, con los estudiantes, pero cuando se empieza a plantear un proyecto, ¿verdad?, de corrección de conducta a través del tiempo, esto no es un día para otro, esto no se hace con una conferencia de 1 hora, y uno sienta a la institución, a los profesores, a los docentes, y le dice, bueno, vamos, este es el plan de trabajo, mes a mes, estas son las actividades que hay que hacer. Los colegios no quieren eso, los padres de familia no quieren eso. A nivel nacional están planteando la entrega de unas iPad o de unas herramientas tecnológicas para los jóvenes, para su estudio. Me parece extraordinaria la idea. Me encanta la idea. Claro, unos niños con iPad son unos niños que acceden al mundo más fácilmente. No tengo ningún problema. Pero ojalá esa inversión que se hace en esos ejercicios tecnológicos, también hagamos esa inversión en la formación humana y en la formación social y en la formación familiar de los muchachos, porque si no vamos a tener monstruos con iPad, que es fundamentalmente lo que logramos tener. Tenemos chicos capaces de interactuar con la tecnología fantásticamente, pero es un chico totalmente analfabeta a nivel emocional, sí, claro, en la comunicación y en las relaciones interpersonales, totalmente analfabeta. Se nos fue el perfil de la víctima. No, esa es mi siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta es esa. ¿Cuál es el perfil de la víctima? ¿Cuáles son las causas para que alguien se deje matonear? Voy al corte a comerciales, ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Sigo con ustedes, estoy leyendo ya ¿qué te digo? ¿Cómo se llama esto? Esto es un computador, ¿verdad? Sí, entonces estoy leyendo la información y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que me dice Ruth, sé del caso de las amenazas en internet y cuando se dan, nadie dice nada o simplemente colaboran señalando a la víctima, en lo que llamaríamos el ciberbullying, ¿verdad? Hay muchas personas que van compartiendo las oraciones, que van compartiendo trabajo, gente interesante con nosotros. Ahí Tito Cristian nos cuenta de un trabajo que están haciendo en la CUC al respecto. Muchas gracias a nuestro rector. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil de la víctima? Porque vamos, sí, todos hemos tenido la posibilidad de que alguien intente matonearnos, pero no sabemos defender. Nos sabemos defender desde lo físico. Yo recuerdo en el Santander tirando trompadas a los 8, 9 años, eran los momentos de esa época, ¿verdad? Me esperas a la salida nos encontramos y tal, y allá en la salida nos dábamos unos cuantos golpes, o encuentro el que uno se pareaba y se empechaba con otro, pero no se dejaba. Hoy, ¿qué pasa? ¿Por qué hay niños o por qué hay muchachos que realmente permiten que los matoneen? Bueno, las respuestas están en casa. Realmente la crianza sobreprotectora. Ajá. Tenemos dos formas de crianza, ¿sí? Okay. Los extremos. ¿Abandónica? Sí, y totalmente autoritaria, controladora, y ambas anulan al ser de este chico en el mundo, ¿cierto? Y este chico no va a ser capaz de tomar decisiones, no va a sentirse capaz de defender sus derechos, no se siente capaz de expresar sus opiniones y mucho menos
de participar como líder en procesos de transformación o de cambio. Este chico tiene problemas graves de autoestima. Este chico posiblemente primero fue agredido en casa, ¿sí?, por sus padres a través de un estilo de crianza autoritario, un estilo de crianza sobreprotector, que también es una forma de violencia hacia los muchachos cuando no les permitimos ser. Este chico se siente muy frágil y no siente que es capaz de enfrentar a la víctima. Ahora, si son chicos que fueron abandonados por sus padres, vienen de hogares separados, o que el padre los abandonó y se fue de casa, o que la mamá, porque también está ocurriendo lamentablemente con mucha frecuencia, que la señora se enamora y también se va, este chico, ante la posibilidad de ser rechazado o excluido dentro de su grupo escolar, va a ser un chico que se va a someter y va a permitir cualquier cosa con tal de no ser excluido. Aunque en esa relación él salga agredido, aunque en esa relación con el otro en el aula de clase él sea la víctima, él sea el agredido. También de alguna manera es un aprendizaje. Totalmente. Aprendió que esa es la manera como se pueden relacionar con él. Sí. Me someto. Me someto. Permito. Cedo. Cedo todo para que no me excluyan. Para que no me excluyan. Terrible. ¿Qué se hace? Es decir, yo creo que hemos definido qué es el bullying, hemos mirado el perfil del agresor, el perfil del agredido, y valdría la pena ahora preguntar qué hacer. Ya tenemos un caso de esos. Primero, ¿qué podemos hacer para prevenir? Y segundo, ¿qué hacemos cuando ya es curativa la medicina que se necesita? Sí, cuando ya es intervención. Intervención. Sí. Primero, para prevenir, tenemos que todos participar. O sea, el problema no solamente es del colegio, porque los papás de padres de familia muchas veces le dejan el problema en la institución. El rector, los docentes son los que tienen que arreglar ese problema. Es un tema en el que tenemos que participar todos activamente. Docentes, padres de familia, estudiantes, todos a elaborar planes preventivos desde comienzo de año. Eso no es al final ni en septiembre para poder mostrar algo a la Secretaría de Educación, no, eso es desde un comienzo de año, así como hay un plan para desarrollar ciertas actividades en cada una de las materias en la institución educativa para enseñar matemáticas, español, inglés y demás. También debe existir un plan serio y que se le dé la importancia y el espacio en la institución educativa para trabajar el tema de la convivencia, el tema de los valores, ¿sí?, en general. Y que no solamente sea un tema del aula de clase, ¿sí?, el profesor allá, magistral, y los alumnos acá, sino que el profesor y los estudiantes construyan los conceptos a través de estrategias lúdica-pedagógicas, ¿sí? Entonces, el acto cívico, el foro, la mesa redonda, la obra de teatro, donde los alumnos van a tener la oportunidad de expresar, identificar qué dificultades hay de convivencia en el colegio, y a través de ese sociodrama o esa obra de teatro mostrar a la comunidad escolar lo que nos está ocurriendo y abrir el espacio para que todos participen y busquemos soluciones frente al tema. De alguna manera es ayudarles a tener una autoestima adecuada, equilibrada, capaz de saber quiénes son, capaces de amarse, capaces de entender que no merecen ser maltratados, que no deben ser maltratados, que no pueden ser cómplices de quien los maltraten. Dos, ayudarles a desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico, analítico, que les permita decir, esto no es amor. Y les permite participar activamente. En el tema del bullying hay un secreto, ¿sí?, para la eficacia prevención e intervención, y es que solo nos enfocamos en la víctima y ahora ya estamos mirando al agresor, gracias a Dios, porque es que si no miramos al agresor, el agresor a largo plazo se va a convertir en un problema para la sociedad. Ese niño que hoy es agresor va a ser un matón. Es que la palabra el matoneo viene de ahí. De ahí, exacto. Entonces intervenimos a la víctima, ayudamos a la víctima, estamos ya interviniendo al agresor, porque ya nos dimos cuenta de que es importante también ofrecer ayuda al agresor. No es solo saquémoslo del colegio, porque esa no es la solución, es un menor de edad. Y los adultos tenemos que garantizar que algo ocurrió con ese menor y garantizarle la posibilidad del menor de corregir. La clave es los espectadores.
¿sí? Es decir, el resto del aula de clase que mira indiferente lo que está Eso duele. ocurriendo, ¿sí? Como yo no soy la víctima, a mí qué me importa para que el otro se deja, ¿cierto? O el otro grupo del aula de clase. Hace falta de solidaridad. Sí, claro, indiferencia. Y el otro grupo que apoya, aplaude, ¿verdad? Al agresor y no presta ayuda a la víctima. En los procesos pedagógicos de corrección del tema de la violencia escolar es clave hacer parte importante a los espectadores, porque finalmente son los espectadores los que van a seguir permitiendo la conducta o son los que van a liderar inmediatamente que no aceptamos este tipo de comportamientos aquí en esta aula de clase. Muy bien, creo que ha sido muy clara la doctora Luz Marina Locarno. Voy a hacer mi segunda pausa y ya regreso para continuar con ustedes a esta hora en Temas con Alberto Linero. Tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. ¿Cómo detectar que mi hijo está siendo matoneado? Cambios en el comportamiento, ¿sí? Cambios en el rendimiento escolar, ¿sí? Porque el chico empieza a tener problemas en el rendimiento escolar, negación a ir al colegio. Pensemos en los cambios de comportamiento. Cambios de humor. De humor. Tristeza, llanto, irritabilidad. De acuerdo. Ok. Lo segundo que me dijo fue cambios en el rendimiento escolar. Sí. Pierde materias, empiezan a no perder quiere ir a materias. clase. La materia que le gustaba, con la que disfrutaba, ya no le presta atención. Que son las maneras como él está pidiendo ayuda. Exactamente, así es. Parte física. Síntomas, padre, sí. Síntomas Puede biológicos. venir con un hematoma. Golpes en diferentes partes del cuerpo. Puede presentar vómitos, dolores de estómago, dolores de cabeza, pesadillas, alteración del sueño, entre esas pesadillas o terrores nocturnos. Puede presentar trastornos en la alimentación, padre. No quiere comer. No deja de comer o por el contrario, desarrolla una bulimia nerviosa, es decir, acaba con todo lo que hay en la nevera, ¿sí? Y empieza a subir de peso, ¿sí? Son alteraciones básicamente en la alimentación. Pueden presentarse alergias atípicas, alergias que no tienen explicación y diarreas frecuentes. Sobre todo la diarrea, los dolores de estómago y los dolores de cabeza y los vómitos se presentan en la mañana antes de irse para la clase. Una manera de decir no quiero ir a clase. Claro, sí, empiezan a desarrollar procesos fóbicos hacia la escuela porque asocian la ida a la escuela a la violencia que les espera una vez lleguen a esta. Entonces, miren que hay cambios de todo tipo, psicológicos, hay también ideación suicida, que es lo más peligroso. Lo más duro. Lo más peligroso, ideación suicida, y en algunos casos los niños empiezan a planear estrategias para vengarse de la víctima. Hace unos 2 años aproximadamente, aquí en la costa, tuvimos un caso donde un niño que era víctima de matoneo echó este líquido para pegar instantano, le cambió las gotas de los ojos al agresor por líquido de pegamento instantáneo y obviamente le quitó la vista, ¿sí? Llega a ver en la víctima un momento de sentirse tan impotente que toda esa agresión y esa rabia se traduce en un intento desesperado de liberarse del agresor. En los Estados Unidos tenemos muchos ejemplos terribles de personas que fueron víctimas de matoneo, adolescentes que luego regresan al colegio y matan a todo el mundo. ¿Sí? Pero ¿de dónde viene eso y desde cuándo se fue gestando y los padres y los docentes no hicimos nada? Con todo respeto, debiéramos mirar para allá como espejo. Si seguimos haciendo informes, si seguimos haciendo solo atenciones a lo tecnológico, que es importante, yo no he dicho que no sea importante darle la iPad. Tecnología. Me encanta, yo mismo tengo iPad, yo mismo leo la palabra en el iPad, todas estas cosas, ¿verdad? Y me parece fabuloso que se le lleve, pero ojo, ¿dónde están los proyectos de formación humana? ¿Dónde están los proyectos de formación comunitaria? ¿Dónde? ¿Y qué seguimiento se está haciendo? ¿Y de qué calidad son? Esto es muy importante, porque si no... Es lo primero, debería ser lo primero. Unidos. Doctora, muchas gracias por venir. ¿Cómo va la revista? Bien, padre. La revista más Psicología en Familia. Psicología en Familia, ya vamos por la 4ª edición. La última fue sobre violencia intrafamiliar y el próximo mes
precisamente le vamos a dedicar la 5ª edición al bullying. Al bullying. Totalmente. Prometo escribir por el bullying. Pero por supuesto. Espiritualmente, padre. ¿cómo lograr espiritualmente enfrentar ese tema? Así va a ser. Oiga, si tú has sido agredido, en el tema del bullying, te quiero decir varias cosas. Tú no tienes la culpa de ser agredido. No tienes que hacer frente a esta situación tú solo. Recuerda que es el agresor quien tiene el problema mayor, no tú. Trata a los demás como quieres que a ti te traten. Ayuda al que lo necesite y así, cuando tú necesitas ayuda, seguramente te ayudarán también. Muchas gracias, doctora, por venir. Gracias, padre, por no invitarme. Se me pierda. Ay, padre. Se me pierde. Padre, la maestría. Miren, ni siquiera conocía mi nuevo set. No, padre, pero bueno, vamos a estar muy atentos y claro que sí. Gracias por la invitación, siempre me gusta venir. Saludos a su esposo y a sus niños. Gracias, padre. Dale, que esté muy bien. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en Temas con Alberto Linero. Chao, chao. Tú sabes. Tú sabes. Muy bien, saludo especial para todos ustedes, los amigos que a esta hora están en sintonía. Qué rico estar con ustedes, qué bueno poder conversar con ustedes a esta hora. Gracias por permitirme a esta hora del mediodía llegar hasta sus hogares. Gracias por permitirme a esta hora del día, cuando ha pasado la primera parte del día y están dispuestos a vivir la segunda parte y están haciendo una pausa. Gracias por permitirme a mí estar con ustedes y gracias por vivir esta experiencia grande y esta experiencia de reflexión y de entender la vida. Vamos a iniciar. Hoy tengo una invitada especial. Hoy está conmigo Luz Marina Locarno. Doctora Luz Marina, bienvenida. ¿Cómo está usted, doctora? Qué rico saludarla. Contenta de estar acá, padre. Bienvenida, adelante. Tome asiento usted, está en su casa. Bueno, chévere. Es la primera vez que está así en este nuevo set mío, ¿no? Sí, estoy viendo que estamos estrenando set. Estamos estrenando set. Usted y yo estamos estrenando set. Ya yo he realizado algunos programas acá, pero los estoy estrenando. Doctora, hoy un tema que me parece supremamente importante. El famoso bullying, en su expresión inglesa, o matoneo, como se conoce en la expresión española. ¿Cómo lo definimos? Bueno, lo definimos básicamente como todo aquel tipo de comportamientos o actitudes que ejerzan violencia entre iguales. Esa es la característica básica del bullying escolar, es la violencia entre iguales. Hay gente que se confunde cuando habla de que los profesores ejercen bullying sobre los estudiantes. Eso tiene otra forma, otra figura. El bullying o matoneo escolar se caracteriza porque es violencia entre iguales, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y el famoso ciberbullying. Ahora, doctora, ¿tiene que ser continuo? Sí, debe porque presentarse. ¿cómo separar un acto de violencia aislado de bullying? Porque es que me he encontrado en la prensa o me he encontrado en la radio con que llaman bullying a lo que realmente es una agresión física. De acuerdo. Debe ser intencional, Ajá. ¿sí? Debe ser continuada a través del tiempo. Ajá. Y debe ser ejercida por la misma persona y obviamente debe ser la misma víctima. Es decir, que la intencionalidad del agresor es hacer sentir mal, ¿verdad?, a la víctima en este caso. Y pues obviamente es importante que los profesores, padres de familias, que estamos atentos de los menores, de los cambios comportamentales de los menores, nos demos cuenta de que algo está ocurriendo para poder intervenir a tiempo. Se ha presentado siempre, el bullying es un fenómeno de siempre, o sea, eso que no es nuevo, eso es vino viejo en botellas nuevas, así es, ¿sí? Así es, pero ha sido siempre, padre. Sí, no, siempre ha habido matoneo, pero con todo respeto creo que nuestras debilidades psicológicas de hoy, sí, claro,
o las características psicológicas de hoy, para no hacer una valoración, nos predisponen más a eso. Pues claro, yo estoy en un colegio público, ¿verdad? Yo estoy en Francisco de Paula Santander, en un colegio público, y claro que había ejercicios de matoneo, y claro que había ejercicios de que quien se dejaba, se la montaban y lo coquinaban. Pero de alguna manera éramos más fuertes, comillas, no sé si es una mirada narcisista la que hago de esa realidad, pero como que éramos más fuertes psicológicamente para enfrentar ese tema. Hoy me encuentro